Cordial saludo. En esta ocasión vamos a realizar la explicación de la tarea 4, el rol del mediador, presentado por Margit Viviana Lemos Castro, quienes habla Dairo Muñoz de la Cruz, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, que actualmente estamos realizando el curso de Pedagogía para la Solución de Conflictos. En esta diapositiva encontramos varias definiciones que nos ayudan a entender qué es realmente el conflicto. Primero, Robin y Thomas explican que el conflicto surge de manera natural cuando dos o más personas perciben que sus intereses o metas son incompatibles, es decir, no necesariamente existe un problema real, basta con que haya una percepción de incompatibilidad. Por otro lado, tenemos a Kubitz, dice que el conflicto inicia cuando una de las partes siente que la otra la ha afectado o puede afectarla negativamente. Aquí nuevamente vemos que la percepción es clave, el conflicto puede existir incluso antes de que ocurra el daño. Integrando estas dos ideas, entendemos que el conflicto es una experiencia humana normal e inevitable, surge de la interdependencia y de la diversidad de las personas. Y algo muy importante, que el conflicto no siempre es violento, muchas veces es simplemente una diferencia de opiniones, necesidades o de creencias, donde cada parte piensa que su posición es la correcta o la única viable. Aquí se considera que el conflicto como algo conveniente o inconveniente, positivo, negativo, funcional o disfuncional. Bueno, podemos partir de dos formas. Primero, si es algo negativo o positivo. Entonces, cuando se maneja bien el conflicto puede ser positivo, permite aclarar posiciones, fomentar soluciones creativas, fortalecer relaciones, detectar problemas ocultos. Pero cuando se gestiona de una manera incorrecta, el conflicto se vuelve destructivo. Esto puede escalar a violencia, destruir relaciones y confianza, desviar recursos y energía. Esto genera estrés y bloqueo. Entonces el conflicto debe considerarse ambivalente porque puede ser cualquiera de las dos polaridades y esto depende mucho de cómo se gestiona. Entonces, lo importante no es evitar el conflicto, sino transformarlo y el resultado depende de las habilidades que cada uno tenga para manejarlo. Eh, Aquí tenemos dos herramientas para la resolución de conflictos, que tenemos el arbitraje por un lado y la mediación. Por una parte tenemos el arbitraje, que es cuando el árbitro actúa como un juez privado, escucha a ambas partes y toma una decisión obligatoria. Esto es más formal y las partes pierden el control del resultado. Algunas características es que el árbitro actúa como juez privado, la decisión es obligatoria para las partes, por eso es más formal y estructurado, como se lo venía diciendo. Y por otra parte tenemos la mediación. El mediador no decide, solo facilita el diálogo. El acuerdo lo construyen las partes y es completamente consensuado. Las similitudes de ambos es que ambos tienen un tercero neutral, pero la diferencia clave es quién decide. En la parte del arbitraje, pues el árbitro es el que decide la decisión final. Por otra parte, la mediación sí, la decisión es consensuada por las dos partes. El mediador solamente fomenta el diálogo y los guía por el camino. En esta parte vemos cómo influyen los 5 modos de manejo de conflictos de Thomas Gilman, de negocios en resolución de conflictos, y qué implicaciones tienen en la construcción de la paz. Entonces en la tabla aparece, en el primer estilo tenemos al estilo competidor, que la persona muestra alta asertividad y muy poca cooperación. Ese enfoque está en ganar a toda costa, imponiendo su posición. Este estilo puede servir en emergencias cuando estamos completamente seguros de que tenemos la razón, pero en la paz social es perjudicial porque genera resentimiento. En el otro parte tenemos el colaborador, y es el más deseable. Aquí hay alta asertividad y alta cooperación. Las partes trabajan juntos para encontrar una solución que satisfaga plenamente a las dos. Ese estilo es ideal para problemas complejos y tiene mayor impacto positivo en la paz social, porque construye confianza, fortalece relaciones y soluciona las causas profundas del conflicto. En el otro tenemos compromiso. Estos son ni gana ni pierde. El tercer modo, aquí la asertividad y la cooperación están a un nivel moderado, se puede decir, es básicamente negociar. Cada parte cede algo para llegar a un punto intermedio. Funciona para soluciones rápidas y temporales, pero suele dejar la sensación de que ambas partes perdieron algo, por lo que su impacto en la paz es limitado. El cuarto estilo es el elusivo o evasivo. La persona muestra baja asertividad y baja cooperación y simplemente pues evita el conflicto. Puede servir en temas triviales cuando necesitamos tiempo para pensar, pero si se usa constantemente se vuelve obstáculo para la paz social. ¿Por qué? Pues porque el problema nunca se resuelve y tarde o temprano explota. Y el último modo es el acomodadizo.
Aquí hay baja asertividad y alta cooperación. La persona cede frente a la otra parte, ya sea para mantener la armonía o porque el tema no es tan importante para la persona. Aunque puede generar paz momentáneo, a largo plazo puede causar un desequilibrio y un resentimiento. Bueno, en conclusión, ningún estilo es absolutamente bueno o malo, todos pueden ser útiles según la situación. Sin embargo, el más sostenible para la convivencia y la paz social es el estilo colaborador. ¿Por qué? Pues porque promueve las soluciones justas y relaciones más fuertes. ¿Qué papel desempeñan las emociones, el poder, las actitudes, las percepciones? Bueno, en el conflicto no aparece de la nada, ¿no? Detrás de él siempre hay factores psicosociales y pues aquí podemos ver cuatro. Uno de ellos son las emociones, que son la energía del conflicto, puede ser miedo, rabia, frustración. Y si no se manejan bien, ya sea por reprimirlas o por explotarlas, el conflicto puede escalar a mayor. Tenemos el poder es la capacidad real o percibida para influir en el resultado, y cuando hay desequilibrio de poder normalmente se alimenta el conflicto destructivo, porque una parte puede sentir que está siendo sometido o ignorada. Las actitudes son las predisposiciones mentales hacia la otra parte. Si hay hostilidad o desconfianza, estas actitudes refuerzan el conflicto y se vuelve difícil cooperar. Y por último, las percepciones son las interpretaciones que cada persona hace de la realidad. En un conflicto es común que estas personas estén distorsionadas, vemos al otro como el enemigo o como la causa de todos los problemas. Esto bloquea totalmente la comprensión mutua. Eh, por otra parte, tenemos el mecanismo de mediación más efectiva en su manejo, los mecanismos de mediación. Perdón, para gestionar estos elementos de mediación implica varias herramientas, ¿no? Primero tenemos la escucha activa y la empatía. En la mediación, por ejemplo, el mediador valida las emociones y las percepciones de cada parte. Cuando la gente se siente escuchada, baja la tensión y se puede abrir al diálogo. En el recuadre consiste en cambiar la forma en la que se expresa el problema. Pasamos de hablar desde la culpa o hablar desde los intereses o necesidades, eso transforma actitudes y percepciones negativas. Y por último, el manejo del poder. El mediador, en la mediación, el mediador equilibra el poder entre las partes. Esto significa empoderar a la parte más débil o evitar a quien tiene más poder, y esto lo usa de forma destructiva. En esta parte, acá se referencia el paso de subir el balcón. Bueno, en la parte de subir el balcón, en resolución de conflictos, es una metáfora para tomar distancias emocionales y mentales del problema, ¿no? Como un observador desde la parte más alta, para ganar que una perspectiva mejor, ver el panorama completo, las partes, las dinámicas y las opciones que tienen los demás, y así pensar como con más claridad, objetividad y menos reactividad. Cordial saludo, mi nombre es Marcia Viviana Lemos Castro. Voy a realizar la explicación para la estrategia del puente de oro, que básicamente consiste en tratar de facilitar el camino de la otra parte involucrada, esto para que pueda ceder o aceptar sin sentirse humillado o derrotada. Básicamente consiste en un proceso para que pueda ser efectiva y está dividido en 4 puntos como tal el proceso. El primer punto es construir un puente. ¿Qué quiere decir esto? Que la solución debe parecer legítima y atractiva a los ojos de la otra parte involucrada. El segundo paso sería ofrecer opciones. ¿Esto qué quiere decir? Que les permite elegir entre varias alternativas mutuamente beneficiosas para cada una de las partes, asimismo para poderles ofrecer control y respeto. El tercer paso sería ayudarles a salvar la cara o el save face, que es básicamente proporcionar una justificación creíble y honorable. Consiste en poder cambiar la posición de cada una de esas partes, así mismo para que haya una necesidad de evitar la humillación, que suele ser en sí un obstáculo muy grande en el conflicto material en sí. Por último, el cuarto paso sería hacer el resultado parecer una victoria, que este consiste en enmarcar el acuerdo de manera que resulte como una satisfacción de los intereses clave o como una mejor alternativa de un acuerdo. Esto como mejor alternativa para el último paso. También voy a realizar la explicación para la caracterización de la acción mediadora. Esta acción mediadora se caracteriza también por un proceso, y cada uno de los pasos de este proceso pues está enumerado. En este caso serían 5. El primero es voluntario, que consiste en la participación libre de voluntad en cada una de las partes involucradas. La confidencialidad, que esto es lo que se discute dentro de la sesión que se realiza para la resolución del conflicto, que no puede ser revelado porque pues, esta información es confidencial. La neutralidad e imparcialidad, que básicamente es que el mediador no tiene intereses en el resultado, que hay una neutralidad y no favorece a ninguna de las partes, es decir, que hay imparcialidad.
La siguiente sería empoderador, que busca que las partes tomen sus propias decisiones y gestionen sus soluciones. Y por último sería la característica flexible, que se adapta a las necesidades específicas de cada una de las partes involucradas en este conflicto, ¿sí? La siguiente sería entonces los principios y objetivos de la acción mediadora. Estos objetivos vienen divididos en esta diapositiva, entonces lo primero que explicaré sería entonces los principios. La voluntariedad, que en este caso es la libre participación; la confidencialidad, que es la protección de la información de cada una de las partes involucradas en el conflicto; la buena fe, que es en sí el actuar con honestidad durante todo el proceso de la mediación; y la imparcialidad y neutralidad, que les explicaba anteriormente, que es el evitar sesgos y favoritismos en alguna de las partes involucradas. Los objetivos principalmente está restaurar la comunicación. En este sentido sería reabrir los canales de diálogo que el conflicto puede haber cerrado; el lograr acuerdos duraderos, que nos permite ayudar a las partes a diseñar soluciones que perduren en el tiempo. La siguiente sería el transformar el conflicto, que en sí nos permite el cambiar la relación entre las partes de antagonista a colaborativa. Y el último objetivo sería empoderar a las partes, que les brinda poder obtener nuevamente la capacidad para la toma de decisiones sobre su propia vida. En este sentido, continuamos. La siguiente diapositiva nos muestra entonces la explicación en un cuadro que he organizado, donde están las metodologías para el desarrollo de la mediación. La primera que voy a explicar es el modelo tradicional o lineal de Harvard, que tiene un enfoque principal. Este enfoque es un proceso estructurado y racional, que tiene como objetivo clave llegar a un acuerdo práctico y satisfactorio, que se centra también en los intereses subyacentes. Encontramos como segundo el modelo transformador de Bush y Folger, que básicamente tiene como enfoque principal el crecimiento moral de las partes, esto como transformación de las interacciones. El objetivo clave sería lograr el empoderamiento y el reconocimiento. El siguiente sería el modelo circular narrativo de Sarakov, que tiene como enfoque principal la reconstrucción de la historia, que se basa en que el conflicto es una historia dominante negativa, y que tiene como objetivo clave de construir la narrativa dominante del conflicto para co-crear una nueva historia que permita en este caso la relación y el acuerdo. La siguiente sería el modelo interdisciplinar de Daniel Bustelo, que es la integración de los saberes. En este sentido utiliza los aportes de la psicología, el derecho, la comunicación. Ofrece también como objetivo clave ofrecer un proceso integral y adaptable que aborde tanto los aspectos legales como materiales, y así también los emocionales y relacionales. Por último, el modelo aplicado a la mediación comunitaria, está relacionado al contexto social y se enfoca más en el sistema en el que se desarrolla el conflicto. Busca como objetivo central la mejora de la convivencia y asimismo reparar el tejido social, que a menudo involucra de pronto una comunidad o un grupo. Bien. Siguiendo con la explicación, entonces, las características del mediador. En este caso tenemos 7 características. Cada una de estas características tiene una explicación, ¿sí? En el primer sentido, que es la neutralidad y la imparcialidad, es principalmente el requisito ético que es fundamental para generar la confianza. El segundo, que es la escucha activa y empatía, es la capacidad para poder comprender profundamente los sentimientos y la perspectiva de cada una de las partes involucradas. El tercero sería la habilidad para la comunicación, que usa un reencuadre que básicamente es hacer preguntas poderosas y resumir con claridad. Encontramos también la creatividad y la flexibilidad, que es importante para poder ser capaz de proponer nuevas formas de ver el problema y adaptar el proceso a las circunstancias a sí mismo. El siguiente sería la paciencia y tolerancia a la frustración, que nos permite comprender que el conflicto es un proceso que es difícil y que también requiere de tiempo para poder llegar a una solución. Encontramos también la capacidad de análisis, que nos permite identificar los intereses, las posiciones y las dinámicas de poder subyacentes en el conflicto. Por último, la asertividad, que es mantener el control del proceso sin tomar como tal el control en alguna de las decisiones. Y por último, voy a realizarles entonces la explicación para las conclusiones y aprendizajes. La primera conclusión que tenemos es que el conflicto es una oportunidad, esto tomando en cuenta que el conflicto no es necesariamente negativo, sino que es más una oportunidad de cambio y crecimiento, si se gestiona de forma adecuada. El siguiente sería el rol mediador, que es como tal el facilitador imparcial, que permite restaurar también la comunicación y empoderar a cada una de las partes. Encontramos también el control y la estrategia, que se basa en el manejo efectivo que requiere autocontrol para evitar reacciones impulsivas y el uso de un enfoque que sea colaborador, es decir, ganar-ganar.
Encontramos también importante entre las conclusiones la paz sostenible, que es la mediación que genera acuerdos que sean duraderos, esto porque están diseñados por las propias partes y nos permite como entender también la estrategia del puente de oro, que es pues que la otra parte involucrada se da sin sentirse derrotada. Y por último, el aprendizaje final, que es la mediación como una herramienta ética para poder transformar las relaciones entre las partes, ya que esto pues, nos permite asegurar que el conflicto se resuelva de manera constructiva y sostenible. Muchas gracias.